Doncs reprenem la sessió. Ara aquesta compareixença tenim els representants de les organitzacions sindicals, comissions i UGT. Primer tindrà la paraula els representants de comissions obreres. Hem repartit, com abans, la mitja hora, en aquest cas entre dos, un quart d'hora cadascú. Per comissions obreres tenen la paraula els senyors Ramon González Monroy i el senyor Paco Galván. Això ja, els quart d'hora us el repartiu com vulgueu, però un quart d'hora. Gràcies. Gracias por las amenazas, Joan Carles. Como estamos acostumbrados a tu tono de amenazas, pues vamos a cumplirlo bien. Bueno, muchas gracias por poder compartir este rato y la percepción del sector turístico desde Comisiones Obreras. Vamos a compartir una serie de datos sobre la campaña de verano, con todas las salvedades que esto tiene, porque la campaña turística en el conjunto estatal y en Cataluña cada vez es más larga, aunque aquí seguimos midiendo los datos de ocupación y empleo en la campaña veraniega. Y, por lo tanto, vamos a analizar una realidad muy concreta. Si estiráramos de lo que es la campaña... Perdón. Sí, ¿no? Si estiráramos lo que sería el comportamiento del sector turístico posterior a la pandemia, desde la Semana Santa, marzo, abril, hasta ahora, los datos son sustancialmente diferentes y habría que tenerlos en cuenta en todo punto de análisis, ¿no? Entonces, ahora vamos a compartir una serie de datos sobre la explotación del sector. Estos son el total, lo que identificamos dentro de la campaña central entre junio y agosto y la recuperación de visitantes en el conjunto del país. Después veremos que esta recuperación es muy diferente entre lo que es el turismo nacional y el extranjero. Y hay algunos datos curiosos, ¿no? Aquí, en algunas intervenciones que tenemos posibilidad de compartir con otros agentes en el sector, lo hablamos, ¿no? Que en lo que es la distribución del peso turístico en Cataluña es muy asimétrica. En Girona, Costa Brava, y esto es un dato que me gusta compartir en términos de geografía humana, si hiciéramos un análisis sociológico de la población de la provincia de Girona, el 43% de la población de la provincia es visitante, en promedio mensual, con todo lo que afecta a la demanda de la propia provincia de Girona y a las áreas de la Costa Brava, lo que nos dice cuál es la importancia del sector turístico. En Cataluña, evidentemente, se identifica como un país industrial, pero con un peso turístico tremendo, 43% en Girona, 31% en Tarragona, Costa Daurada, ¿no? Aquí vemos el dato fundamental de esta campaña, que es el incremento fundamentalmente en base a turistas del resto del Estado. Aquí es una conclusión clara de que aquellas personas que han conservado el empleo han tenido capacidad de ahorro e inversión y lo han invertido en ocio. Además, en un turismo de mayor en un turismo de mayor calidad en cuanto al gasto que normalmente se asocia al turista que viene del resto de España. O sea, ha invertido más en mayor calidad en alojamientos y en los paquetes que ha contratado. Pero es un dato extremadamente relevante y un dato también de la fortaleza o de la marca de Cataluña, tanto en los mercados exteriores como en el mercado interno español, en el que ha multiplicado el número de visitantes. Y aquí el otro dato, en contraste. Fundamentalmente el peso de la población turística en Cataluña es en gran parte de personas que nos visitan del extranjero, pero fundamentalmente de los mercados europeos y del mercado de Estados Unidos y del mercado americano, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia y Francia. Perdón, Reino Unido, no Italia. Son los mercados emisores y esto tiene un efecto en la economía que no es menor, porque además son las personas que más gasto hacen en el país en servicios y en consumo. La falta de este tipo de visitantes, que son casi 2 millones de personas en el territorio catalán en promedio mensual, pues se nota en lo que es la demanda y especialmente se notan en la recuperación del sector. Esto no lo veremos porque no hemos tenido tiempo de construirlo, sobre todo y ahora en la ciudad de Barcelona.
La ciudad de Barcelona es la que más está padeciendo la falta del turismo extranjero, la entrada del turismo extranjero. El aeropuerto está, bueno, eso lo conocerán ustedes perfectamente, por debajo del 20% del volumen de pasajeros hasta el mes de julio y no parece que la expectativa sea mejor. Pernoctaciones. Este es un indicador muy clásico de la actividad turística y como pueden ver está a la mitad de lo que es normal en la campaña en Cataluña. El turismo extranjero suele ser un turismo de mucha más larga estancia en el país, precisamente por su poder de gasto y por su poder de compra. En este caso va en relación al tipo de visitante. Evidentemente hay un turista de origen estatal, estancias más pequeñas y aún no disponemos, que nos hubiera gustado compartir el otro indicador que es el rendimiento de gasto por noche de ocupación hotelera. Aquí un dato que afortunadamente es bastante positivo, que creo que conviene resaltar, con lo mal que lo ha pasado el sector durante la pandemia. El mecanismo de los ERTEs se ha mostrado como un mecanismo eficaz para mantener el tejido productivo. Creo que es un acierto el impulsar este tipo de planes de cobertura a las empresas de mantenimiento del tejido productivo, evitando la destrucción de empleo y, por lo tanto, también la provisión de gastos para las indemnizaciones en caso de despido. Y eso ha permitido un mecanismo flexible que creo que ha funcionado bastante mejor de lo que era previsible en el mantenimiento del tejido. Se ha demostrado que a poco que se ha recuperado la demanda, los establecimientos han podido abrir en condiciones de seguridad, con políticas de seguridad bastante bien implementadas en casi todos los establecimientos y en unas condiciones, yo creo que bastante corresponsables entre los trabajadores y las empresas para dar servicio al turista. Datos de empleo. Aquí estamos hablando básicamente de alojamientos, ¿eh? No hablamos del sector. El sector es mucho más amplio de los datos que dejamos aquí. Hablamos de la recuperación de la actividad hotelera. La hostelería es mucho más amplio. La hotelería son entre 175.000 y 250.000 personas más que esto. Esto tiene que ver con alojamientos. Y como pueden ver, la apertura de los hoteles, el 80% de los alojamientos, también campings y otro tipo de alojamientos, pues han conllevado la activación del 59% del empleo previo a la pandemia, entrando y saliendo las personas trabajadoras de los ERTEs en función de las necesidades de las empresas, por lo que he comentado antes, con mayores dificultades en el comienzo de la pandemia, pero durante la temporada de verano de manera bastante estable. Y aquí hay que preguntarse que parece que con el 80% de establecimientos abiertos, el 60%, 59% del empleo, hay un pequeño gap, pero bueno, todo tiene su lógica y tiene que ver con la ocupación de los establecimientos hoteleros, que ha sido en promedio de entre un 45 y un 50% en muchos de los casos, ¿no? Hostelería y juego como el área fundamental en el que el personal continúa en ERTO actualmente. Y fundamentalmente aquí es nuevamente la asimetría, sobre todo en la provincia de Barcelona. La provincia de Barcelona se lleva prácticamente el 80% de este personal que está en ERTO, y es normal respecto de la economía del país que una provincia con peso agropecuario como Lleida pues tenga 600 personas en ERTO y Barcelona, la provincia de Barcelona, 18.000. Pero tiene que ver evidentemente con el tejido productivo y tiene que ver cómo Barcelona está sufriendo la caída de actividad del turismo internacional y la caída de la actividad del turismo o de MICE, ¿verdad, Paco? Meetings, Incentives, Congress and Events. Así que aún tenemos, afortunadamente, mucha menos gente en ERTO de la que hemos tenido. Saben que hemos tenido más de 600.000 personas en algunas fases en ERTO. Ahora son unas 50.000 en total y más de la mitad son aún personal del sector. Aquí algunos datos de calidad en el empleo en hostelería que hablan todavía de un sector estacional, aunque digamos que, como hemos dicho antes, la temporada viene cada vez a ser más amplia, pero aún es un sector con una tasa de temporalidad importante. Aquí tenemos que reivindicar el papel de los fijos discontinuos en el sector, con el que tienen un peso muy grande en la economía catalana. Más de 25.000 personas trabajan en régimen de fijo discontinuo en Cataluña y ha habido sus
dificultades en el programa de protección de los ERTE para darle prestaciones a estas personas y también a las empresas que emplean a personas fijas discontinuas. Pero si pueden ver, sobre todo para contrastar, la tasa de temporalidad es bastante parecida a la anterior. Y después la tasa de parcialidad es bastante alta, bastante mayor a la que se suele registrar en otros sectores de la economía y con como pueden ver, un sesgo de género importante en cuanto a que las mujeres tienen tasas de parcialidad bastante mayores que los varones. Y aquí sí tenemos un problema de calidad en el empleo, producto de las externalizaciones y de ciertas prácticas, afortunadamente no mayoritarias en el sector de economía irregular, pero es una cuestión en la que deberíamos de intentar tener acciones inspectoras y de vigilancia mejores que las que tenemos o emplear mayores recursos que los que tenemos. Bueno, esto es un dato de afiliación a la Seguridad Social que marca la tendencia. No es especialmente relevante, pero siempre está bien cuando hablamos de recuperación, que también es una recuperación del sector turístico y en una tasa respetable en la recuperación del empleo. Y aquí sí ven el conjunto de personas de la hostelería, tanto de servicios de comidas y bebidas como de alojamientos. Y el peso que realmente tienen en el empleo en Cataluña, lo importante que es la recuperación de este tipo de empleo. Y aunque aquí no lo ponemos, yo creo que está bien que compartamos que el sector turístico es el sector que más intensivo en mano de obra de todos los sectores de la economía productiva en Cataluña. Triplica la industria manufacturera, siendo extremadamente estratégico una cosa como la otra. Creo que todos nos tenemos que comprometer a hacer un plan nacional por la industria turística en Cataluña atendiendo a estos volúmenes, porque además se emplea gente cada vez más cualificada y cada vez en mejores condiciones en una industria muy competitiva y que recordemos que en condiciones de normalidad hace un servicio enorme en cuanto a balanza de pagos del propio país al captar visitantes extranjeros, siendo una de las zonas con más presión turística del mundo. Y como no queríamos agotar más el tiempo, esto es lo que queríamos compartir en cuanto a tema de datos. El sector tiene muchos retos que creo que pensamos que tenemos que ver en la elaboración o la puesta en marcha del Plan Nacional por la Industria Turística. Y sería de agradecer también que algunas prácticas que han precarizado el empleo en el sector y que han elevado la tasa de parcialidad y la tasa de temporalidad y la precarización de las retribuciones, como fue la posibilidad de externalizar de manera mucho más flexible y con un marco legal favorable a través de los mecanismos que implementó la reforma laboral del 2012, el famoso fenómeno de las Kellys, que tanto compartimos aquí, en un sector que genera tal actividad, que además mueve en gran parte la reputación exterior del país. Creo que eso sería un acto de justicia con la gente trabajadora y con el tejido productivo, que tengamos la madurez de revertir esa situación de una vez y demos el impulso también a la capacitación profesional de las personas en el sector, todos los impulsos que estamos teniendo a nivel estatal y también particularmente en Cataluña con el programa de prospección que vamos a llevar a cabo con 7.500 personas trabajadoras en Cataluña en las próximas semanas, en las que calibraremos necesidades de formación y alternativas de empleo próximas al lugar de residencia de las personas que hayan estado en ERTE, tanto en hostelería como en comercio. Ya saben que, en nuestra opinión, el sector turístico incluye también la actividad comercial, siendo una parte fundamental de la actividad económica, e impulsar también la corresponsabilidad entre el tejido empresarial y las personas trabajadoras mediante el sello de Fair Hotels, Hoteles Justos, en la que tanto las personas, tanto el tejido empresarial como las personas trabajadoras puedan certificar cara al exterior que se cumplen estrictamente todas las condiciones pactadas en los convenios colectivos. Por lo tanto, siendo pactado, debería de ser pacífico, como un elemento de reputación y explotación compatible con otros sellos como Biosphere y otras cuestiones que trabajamos desde los agentes sociales. Y por nuestra parte, Paco, si quieres puntualizar cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, pues no queremos entretenerles más porque hay muchas más cosas, pero seguro que en lo que podamos interlocutar aquí podremos seguir compartiendo cosas. Muchas gracias por darnos este tiempo y la oportunidad de explicarnos, y a su disposición. Muchas gracias. Gracias.